Hola, hola, saludos a todos. Bienvenidos a esta nueva clase, la clase número 3, pruebas de ingreso a la universidad. Como ustedes sabrán, pues ya tenemos 2 clases anteriores donde hemos visto 10 ejercicios correspondientes a la última prueba del examen de prueba de ingreso tomada en enero del 2020. Bueno, empecemos. La pregunta número 11 nos dice, complete el enunciado. Se organiza un campeonato triangular de fútbol con la participación de colegios de la localidad. Al realizar el producto cartesiano A por B como local, X, visitante, se obtiene una, tenemos que contestar allí, ya que cada colegio juega como local y como visitante con el resto de equipos. Tenemos 2 opciones de respuesta, en la que nos dice relación o función. Recordemos lo que es una relación y lo que es una función. Sabemos que una relación tenemos en un dominio valores de X y un rango valores de Y en los que pueden tener algunas, en este caso múltiplos. Mire, este de aquí es el múltiplo. El múltiplo de 3 es 6 y el múltiplo de 3 es 12. El múltiplo de 4 8, el múltiplo de 5 10 y el múltiplo de 6 12. Esto es una relación porque una función es solamente cuando corresponde uno y solamente uno valor del dominio al valor del rango. Entonces, una relación es cuando puede tener más de 2. En cambio, una función solamente cuando tiene uno y solamente uno del valor del rango. El dominio tiene solamente uno. En este caso sería el doble, ¿no? El doble de 1, 2, el doble de 2, 4, el doble de 3, 6, el doble de 4, 8. ¿Ya? No hay otro número que sea doble de 1, que no sea el 2. No hay otro número que sea el doble de 2, que no sea 4. Entonces, función es cuando solamente tiene uno y solamente un valor. En cambio, relación es cuando obtiene la posibilidad de tener 2 valores o más. En este caso nos está diciendo que hay un triangular de fútbol y participan colegios de la cualidad. Al realizar el producto cartesiano A por B, el visitante se obtiene una, ya que cada colegio juega como local y como visitante. Entonces, este colegio va a jugar como local y como visitante. Es decir, que es una relación. Entonces, la respuesta correcta sería relación. Continuemos, recuerden los pequeños ejercicios, los pequeños detalles que se les está dando para que ustedes sepan el concepto entre relación y función. Pregunta siguiente. Mire, esta es una de las preguntas que cuando fueron tomadas causaron mucha polémica diciendo que era algo que no se había estudiado, cuando en realidad es algo muy fácil, es algo que nosotros tenemos que ir analizando. Miren, Juan se contagia con una bacteria y visita a su doctor. Él le receta 2 medicamentos, amoxicilina, que combate la infección bacteriana, e ibuprofeno, que ayuda a aliviar el malestar. Con base en la tabla, ¿en qué intervalos de tiempo están actuando tanto el ibuprofeno como la amoxicilina? Este tema es el tema de intervalos. Nosotros tenemos algunas opciones aquí con intervalos abiertos y intervalos cerrados. Y vemos este cuadrito que está aquí, en el que está el horario, las horas, y está en qué momento actúa el ibuprofeno y en qué momento actúa la amoxicilina. Nos dice que queremos saber en qué intervalos de tiempo están actuando ambos al mismo tiempo. Como nos daremos cuenta, en este intervalo que está aquí, a partir de las 8 hasta las 12. Entonces ya tenemos un intervalo. Pero este intervalo es cerrado porque empieza a las 8, no tiene nada más hacia arriba, y termina a las 12, no tiene nada más hacia abajo. Entonces ya sabemos que son un intervalo cerrado de 8 a 12. Estos que están aquí abiertos, estos corchetes que están abiertos, significa que es un intervalo abierto. Entonces, esta que está acá, que está con un intervalo cerrado, tanto al inicio como al final, ese es un intervalo cerrado. Entonces, tendríamos más o menos esa opción, porque los demás todos tienen intervalos abiertos. Pero comparemos. El segundo momento, el segundo horario en el que actúa tanto el ibuprofeno como la amoxicilina empieza a las 18 horas, intervalo cerrado porque no tiene nada, ningún dato más acá, y termina a las 20 horas, intervalo cerrado porque ya no tiene ningún dato acá. Entonces, la respuesta correcta sería la respuesta 2, en la que nos dice que sería la unión del intervalo cerrado de 8 y 12 y del intervalo cerrado de 18 a 20 horas. Entonces, nos damos cuenta que tenemos que solamente analizar el cuadro y recordar, nos está hablando de intervalos.
Y estos temas son temas que se nos dan desde octavo año básico y que lo reforzamos también en primero y segundo de bachillerato. Vamos a recordar igual un poquito del significado de los intervalos. Porque en esta pregunta nos está tomando el intervalo por medio de una notación de intervalo, pero puede ser que en algún otro ejercicio le pongan con notación de conjunto o notación gráfica. Para eso vamos a recordar un poquito lo que, cómo podemos nosotros ver esto, ¿no? La notación de conjunto es cuando estamos entre paréntesis y decimos que X pertenece a números reales, donde X es menor o igual que B y mayor o igual que A. Esa es en notación de conjunto. En notación de intervalo, propiamente dicho, es con los corchetes que decimos, ¿no? Si vemos que los corchetes están ambos así, significa que están cerrados, tanto en el valor de A como en el valor de B. En cambio, si los corchetes están al contrario, significa que es un intervalo abierto, ¿no? Y si está uno cerrado y uno abierto, significa que es un intervalo semiabierto. En notación de intervalos se representan con los corchetes, tanto abiertos como cerrados. En la notación de conjuntos se representan con los signos de mayor que o menor que, pero cuando es cerrado es mayor o igual, y cuando es abierto solamente es mayor, y entonces así ya nosotros podemos diferenciar tanto la notación de conjunto como la notación de intervalo. En forma gráfica se representa por medio de unos círculos. Si el intervalo es cerrado, cuando es mayor o igual, o menor o igual, cuando es con corchetes que son cerrados, se representan con círculos rellenos, que significa que que no incluye el número anterior, que quiere decir que es un intervalo, en este caso, cerrado. Acá, cuando los círculos están sin relleno, significa que son un intervalo abierto. En el siguiente vemos que uno es abierto y el otro es cerrado. Significa que este es un intervalo semiabierto. Lo mismo acá. Entonces ya con esto pues tenemos un poquito más de claridad, porque nos pueden tomar una pregunta que sea con notación de intervalos, con forma gráfica o notación de conjunto, y tenemos que recordar todos esos temas. Seguimos. El ítem número 13 nos dice: el dueño de un negocio de cabinas telefónicas ha tomado el tiempo en minutos que tarda un grupo de clientes a realizar su llamada telefónica y elabora esta tabla de frecuencias. Con base en la información de la tabla anterior, ¿cuál es el tiempo medio de duración de una llamada de este negocio? Nos están preguntando cuál es el tiempo medio. Esto es estadística. Entonces sabemos que la media aritmética, medio, cuando hablamos de medio, cuando hablamos de promedio, es la media aritmética en estadística. Y nos están presentando un cuadro, una tabla estadística de datos no agrupados. Se darán cuenta que tenemos los primeros datos y los datos no están agrupados. Y este que está aquí sería la frecuencia. Nos dice que un minuto, 3 personas duran un tiempo en la llamada, ¿no? Y así sucesivamente. ¿Cómo se resuelve esto? Como si nos hubieran dado los datos no ya en la tabla, podríamos sacar de una manera más fácil si no son muchos datos, ¿no? La media aritmética. Pero en este caso tenemos una tabla y lo que tenemos que hacer pues es lo siguiente. Veamos. Recordamos que la media aritmética de datos no agrupados. Aquí tenemos un ejemplo parecido al anterior. Dos tablas, uno con los datos y otro con la frecuencia. Y para poder calcular la media aritmética, primero se multiplican los datos por sus frecuencias absolutas respectivas. Entonces, miren que multiplican 0 por 6, 0, 1 por 4, 4, 2 por 4, 8. ¿Ya? Y se suman, es decir, que este resultado de la multiplicación del dato con la frecuencia se suman, se tiene un valor. Y como segundo paso, el resultado se divide por el total de datos. Recuerden que el total de datos serían estos que están aquí, ¿no? El total que sería 20. Y la fórmula sería que se divide el total de los datos, de la multiplicación de sus datos por su frecuencia, dividido para el total de datos, y esa sería la media aritmética. Aquí tenemos la fórmula, porque uno de los ejercicios de alguna de las preguntas nos pueden poner también que identifiquemos la fórmula. En este caso, esta X, que tiene una rayita en la parte de arriba, significa media aritmética, o el promedio que normalmente nosotros conocemos. Y esta fórmula me dice, esta E parecida a la X, dice aquí significa sumatoria. Entonces, la sumatoria de las frecuencias por los datos va dividido para n.
la sumatoria de la multiplicación de las frecuencias absolutas por los datos se divide para el total de datos y vamos a obtener la media aritmética. Bueno, en base a eso, con base a eso, vamos nosotros a hacer el ejercicio planteado. Tenemos la duración de las llamadas, que sería pues el dato, ¿no? La cantidad de clientes, que sería la frecuencia. Y me dice que tengo que multiplicar. En el momento del examen tenemos que nosotros ahorrar el tiempo y hacerlo lo más rápido posible. Y entonces tengo que multiplicar 1 por 3, 3, 6 por 2, 12, 3 por 4, 12, 4 por 2, 8, 5 por 1, 5. Me dice que tengo que sumar esas multiplicaciones y me da 40. Luego, ese 40 lo voy a dividir por la cantidad de clientes, el valor total de los datos de la frecuencia. Estas personas son las que han participado en esto, ¿no? Entonces sería 16. 40 dividido para 16 igual a 5 medios. ¿Qué se hizo? Se simplificó. Puede empezar a sacar la mitad, o puedes sacar directamente la cuarta, tú puedes sacar la octava, depende de la agilidad que tenga para simplificar. Entonces, simplificando esto nos daría 5 medios. Y pues aquí está la fórmula, ¿no? El promedio igual a la sumatoria de la multiplicación de esto con esto, dividido para el total. Y entonces, si regresamos a la anterior, nos damos cuenta que entre las opciones tenemos 3, 16 quinto, 2 y 5 medios, que sería la respuesta. Ya en preguntas anteriores nos han preguntado pues la mediana y la mediana, y vimos ahorita ya también el promedio. La moda, se recuerdan en la primera pregunta. Entonces tenemos que estar muy atentos a estos significados, a estos temas en estadística. Vamos con la pregunta 14. En una casa abierta de matemáticas se ha expuesto sobre los tipos de matrices. Relacione el tipo de matriz con su ejemplo. Aquí, usando la lógica, usted como estudiante lo puede hacer si no se acuerda, pero es sumamente fácil. ¿Ya? Cuando en este caso nos dice aquí triangular inferior, tenemos que buscar una de estas que los números estén relacionados y que estén ubicados en el triángulo inferior, que sería esta, 3B. Lo mismo con la triangular superior, tendríamos que buscar una de las matrices que tengan los números en la parte superior, que forme un triángulo superior. Ya teniendo esta, que sería 3C y 4A, mire, nosotros busquemos aquí 3C y 4A. Entonces vamos a ver acá la identidad. La matriz identidad es aquella que tiene en su diagonal los números 1, identidad, el 1, y en su parte superior e inferior va a tener 0. Entonces nosotros ya tenemos la respuesta, 12. Entonces aquí ya nosotros tenemos 2C, 3B, ya vamos ubicando. Y la escalar es aquella que dentro de su diagonal tiene cualquier número que no sea el 2. ¿Ya? Entonces aquí nosotros en base a eso ya nosotros podemos tener la respuesta. Pero igual yo quiero aclarar los tipos de matrices, porque no solamente hay como esos ejemplos, hay muchos más. Mira, aquí hay una matriz fila, que solamente tiene una fila con 3 columnas. Matriz columna, que es la que tiene una sola columna, ¿ya? De orden 3 por 1, porque tiene 3 datos por una sola columna. Matriz nula, que es aquella que está compuesta por solo números ceros, es decir, es nula. La matriz cuadrada quiere decir aquella que tiene la misma cantidad tanto de filas como de columnas. Entonces, en este caso, esta es una matriz de orden 3 por 3, porque tiene 3 filas y 3 columnas, ¿no? Esta que está aquí es una matriz diagonal, porque en su diagonal tiene diferentes tipos de números y en sus esquinas tiene el número 0. La matriz identidad, como ya lo vimos anteriormente, es la que tiene en su diagonal los números 1 y tanto superior o inferior el número 0. Y pues acá tenemos la matriz triangular superior, que son las que tienen sus números formando un triángulo en la parte superior, y la matriz triangular inferior, que va formando un triángulo en la parte inferior. Entonces nada más tenemos que analizar un poco estas cosas. Y bueno, aquí tenemos una frase de Arnold, ¿no? Dice, no hay absolutamente ninguna otra forma de triunfar en la vida si no es por el constante esfuerzo. Los invito a que reflexionen un poco esta frase en la que nosotros necesitamos pues esforzarnos un poco más para poder superar esta prueba al acceso a la universidad, en que yo estoy segura que todos y cada uno de ustedes lo pueden hacer. Lo que nos falta es un poquito de esfuerzo y de ser constante.
El ítem número 15. La fórmula para calcular el capital final mediante el interés compuesto es esta. Aquí nos dan una fórmula. Aquí nos están interpretando cada uno de estos datos que están en la fórmula. Pero lo primero que tenemos que hacer nosotros es ver las opciones de respuestas. Al ver las opciones de respuesta, nosotros sabemos que estamos hablando de logaritmo, porque cualquiera de estas es la correcta. Entonces, nosotros tenemos que ver qué nos pide. Dice, busca la ecuación que permita calcular el tiempo en años que demora un inversionista en triplicar su inversión. Veamos. Nos dice que AT es el capital después de T años. Esta parte que está aquí, el capital después de 3 años, de T años. Y aquí nos dice triplicar. Entonces sería 3 años, ¿no? Ahora, la P sería la inversión inicial. La R sería la tasa de interés por año. La N, número de veces de interés que se capitaliza por año. Y la T, número de años. Son datos que aquí en realidad lo que nos sirve es la primera y la segunda. El capital después de 3 años, de T años, es AT. Y yo quiero saber cuánto sería para triplicar la inversión. Sería 3. Entonces sería P, que sería la inversión inicial, por 3. ¿No? Por 3. Y aquí vamos a ir poco a poco analizando su resolución. Para resolver esto, nosotros tenemos que saber y tener claro las propiedades de los logaritmos. ¿Se recuerdan que en clases anteriores vimos las propiedades de las potencias? Ahora tenemos que recordarnos de esto, que sería lo inverso. Propiedades de los logaritmos. Logaritmo de A por B. Cuando tenemos una multiplicación de logaritmos, este va a ser igual al logaritmo de A más el logaritmo de B. Cuando tenemos una división, en este caso logaritmo de A que divide a B, va a ser igual a la resta de estos logaritmos A menos logaritmo B. Si tenemos un logaritmo elevado a una exponente, esto va a ser a ese exponente, va a bajar a multiplicar al logaritmo. Y si tenemos una raíz, ese índice de la raíz va a pasar a dividir al logaritmo. Esto de aquí tenemos que ponerlo en práctica en el ejercicio que nos acaban de dar. Veamos, esta es la fórmula inicial. Y aquí ¿qué hemos hecho aquí? Se reemplaza a A en P, que es la inversión inicial. Hemos reemplazado a P y a 3, que es el año, ¿no? 3P. Y el resto nos queda igual. A continuación, como nos hemos dado cuenta que esto de aquí, si analizamos los resultados, las opciones de respuesta, y nos damos cuenta que la respuesta es el logaritmo, el logaritmo de base 10. Una vez que analizamos que es un logaritmo de base 10, aplicamos los logaritmos en ambos lados. Mire, a esta fórmula anterior ponemos logaritmo de 3P, que va a ser igual al logaritmo de todo lo que tiene acá, ¿no? P que multiplica 1 más R sobre N elevado al exponente NT. A continuación, ¿nosotros qué vamos a hacer? Vamos a aplicar la propiedad de logaritmos, que es la multiplicación de logaritmos, que nos dice que si multiplicamos dos logaritmos, esto va a ser a la suma de ambos. Entonces nosotros aquí ya tenemos, mire, el logaritmo de 3P. El 3 y el P están multiplicando porque no tenemos ningún signo medio. Entonces para esto, ¿qué vamos a hacer? A aplicar la fórmula, aplicar la propiedad y vamos a multiplicar, a sumar logaritmo de 3 más logaritmo de P. Esto va a ser igual a logaritmo de P más logaritmo de 1 más R sobre N elevada a la NT. ¿Por qué? Porque este logaritmo de P está multiplicando a esta cantidad de acá. Entonces también aplicamos la propiedad de la multiplicación, donde vamos a multiplicar, vamos a sumar por separado cada uno de sus logaritmos. Y por último, vamos a aplicar la propiedad de exponente del logaritmo, que nos dice que un logaritmo elevado a un exponente b va a ser igual a ese exponente que multiplica el logaritmo. Entonces, a ver, antes de esto nosotros sabemos que aquí tenemos logaritmo de p positivo y acá logaritmo de p negativo. Si hacemos la transposición de términos, se nos va a eliminar. Entonces, esto ya se nos elimina y nomás nos queda logaritmo de 3, que es igual a al valor de nt, que es el exponente y que por la propiedad pasa a multiplicar, al logaritmo de p que multiplica 1 más r sobre n. Ese exponente pasó a multiplicar. Y a continuación, porque lo que nos pide es tiempo, lo que tenemos que hacer es despejar. Entonces, tiempo va a ser al logaritmo de t y todo esto que está aquí multiplicando pasa al otro lado por transposición de términos a dividir. Y si nos damos cuenta, dentro de las opciones,
esta opción. Entonces, así podemos encontrar la respuesta a esto. Ya le digo, hay que practicar y revisar con tiempo todas las propiedades y todos los conceptos, estadística y todo lo que es una función, todo eso, para poder ser constante. Esto es como un gimnasio. Usted no va solamente un día al gimnasio y hace sus pesas, sus ejercicios y ya tiene el cuerpo que desea. No, tiene que ejercitarlo y tiene que ir seguido al gimnasio para poder lograr el cuerpo deseado. Y en matemáticas lo mismo, usted tiene que ejercitar su cerebro y recordar todo lo que usted tiene, los conocimientos que tiene y ponerlos en práctica, esforzarse día a día para poder y ser constante para poder lograr lo que necesitamos. Entonces, que en estos momentos es superar la prueba para acceder a la universidad. Muchas gracias y hasta la próxima.